Hoy vamos a hablar de cómo se crea la realidad según la ciencia, de manera científica. Es decir, de cómo pensamientos y emociones están creando totalmente tu vida. Buenas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. Ya saben que en este canal hablamos de ley de atracción, de metafísica, de espiritualidad. Por eso, si te gustan todos estos temas, no olvides de suscribirte, de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Pues estoy subiendo una cantidad de videos increíble todos los días, videos cortos, videos largos, con el objetivo de ayudarte a cambiar tu vida por completo. Y hoy vamos a hablar de ciencia, porque yo soy una persona completamente racional. Si bien me gusta estudiar la ley de atracción, me gusta estudiar la espiritualidad, pero me gusta estudiarla desde un punto de vista científico. Me gusta meterme en detalle, analizar en detalle toda la ciencia que hay detrás. De hecho, yo estudié ciencias duras, ciencias exactas. Yo soy contador público de la Facultad de Ciencias Económicas y me gusta todo lo racional, todo lo numérico, lo científico, además del mundo espiritual, porque entiendo que necesitamos dominar los dos mundos, el mundo interno y el mundo externo, para poder lograr el éxito. Y básicamente lo que descubrió la ciencia a través de la física cuántica es que todo es energía, que todo está vibrando. Cuando estudiaron la materia en su punto más pequeño, vieron que había moléculas, esas moléculas tenían átomos, esos átomos tenían protones, neutrones, que dentro no tenían nada. Tenían quarks, quantums, que son energía pura. Y así se llegó a la conclusión de que todo es energía, todo, incluso el espejo, el cuadro que ves atrás, tiene energía dentro, está compuesto en parte de energía. Nosotros nos centramos en la materia, en lo que vemos, pero en realidad deberíamos centrarnos en lo que es, en la energía. Incluso nuestro cuerpo, si lo vamos en detalle, tiene células, que tienen tejidos, que tienen moléculas, que tienen átomos, que dentro no tienen nada. Así que nuestro cuerpo también es energía. Y esa energía emite un determinado patrón, un determinado aura, un determinado campo de atracción. En función de cómo está vibrando, en función de la frecuencia de esa energía, emite un patrón que es lo que termina trayendo todo a nuestra vida, todo a nuestra realidad. Todo lo que vemos depende fundamentalmente de ese campo de atracción, de ese aura que tenemos, de esa frecuencia en la que vibra esa energía. Entonces, lo que la ciencia y fundamentalmente el doctor Joe Dispenza pudieron demostrar es que creamos nuestra realidad. Esa realidad que te digo, la creamos en función de nuestros pensamientos y emociones. La suma de los dos es lo que determina toda nuestra realidad, todo lo que atraemos. Porque el pensamiento tiene una carga eléctrica. El pensamiento emite esa carga eléctrica que se puede medir incluso a través de un electroencefalograma. Es posible medir la carga de ese pensamiento. Y el sentimiento, es decir, la emoción, genera la carga magnética porque viene del corazón. Y eso también se puede medir también a través de un instrumento que es la variabilidad del ritmo cardíaco. Se puede medir fundamentalmente la manera en la que vibra el corazón, la carga magnética, y es la combinación de los dos, del pensamiento y la emoción, es decir, de la carga eléctrica y la carga magnética, lo que genera la huella electromagnética, lo que determina lo que finalmente atraemos a nuestra vida. Incluso estos fueron más allá y lo pudieron demostrar con un experimento. Tomaron tubos de ADN, que es como la sustancia más difícil de modificar, que no se puede modificar con nada, y dividieron los participantes en 3 grupos. A un grupo lo hicieron tomar tubo y solamente tener la intención de modificar el ADN, pero sin la emoción. A otro grupo le hicieron tener emociones elevadas, pero sin la intención, sin el pensamiento de querer modificarlo. Y el tercer grupo le hicieron los dos. Hicieron tener una intención elevada y una emoción alta también, una alta frecuencia. Y lo que terminó sucediendo es que este grupo, el tercero, lo llevó a modificar hasta un 25% al ADN. En cambio, los otros 2 grupos prácticamente no hicieron diferencias notables. Fue el grupo de la emoción y el pensamiento el que finalmente logró el resultado más amplio. Y esto se resume básicamente en que todo lo que atraemos a nuestra vida depende de nuestro estado del ser. Es decir, depende de nuestros pensamientos y emociones habituales. Si un pensamiento y una emoción puede crear tu realidad momentánea, quiere decir que tus pensamientos habituales y tus emociones habituales crean tu estado del ser, crean tu personalidad, crean todo tu mundo, que es lo que atraes definitivamente, lo que terminás viendo en el exterior. Porque esto funciona solamente cuando hay emoción, intención.
estos juntos es lo que determina tu vibración. Tu vibración va hacia el universo, impacta con las ondas del universo y el universo te devuelve todo lo que vibre en esa frecuencia, todo lo que vibre de manera similar. La clave de esto fundamentalmente es decir, ¿cómo lo llevo a la vida cotidiana? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque ahí es donde quiero producir un impacto. Quiero tener más dinero, quiero tener amor, quiero tener salud. Entonces, ¿cómo lo llevo a la vida cotidiana? Y acá es fundamental entender que todo ya existe en potencia. Si todo es energía, esa energía es manipulable y ya existe. Solamente tengo que conectar con esa vibración. Por ejemplo, si yo quiero dinero, el dinero ya existe, ya está. Solamente tengo que poder conectar con la vibración del dinero. Ya se han impreso millones y millones de billetes. Solamente tengo que poder emitir la frecuencia para que poder atraer esos billetes. Es básicamente poder vibrar en esa frecuencia, poder pensar y sentir de esa manera para poder generar un nuevo resultado. Un resultado que me sorprenda. No importa el cómo lo define, en la espiritualidad se dice lo define el universo, en la ciencia se dice que el cómo te sorprende el campo cuántico. Pero en definitiva no importa el cómo, lo que tenemos que hacer es tener la imagen mental clara, el pensamiento acorde a esa imagen mental de dónde queremos llegar y la emoción que indica que eso nos hace sentir bien, nos hace sentir felices, contentos, elevados. Es ahí cuando se produce la magia, es así como se crea la realidad, es así como funciona de manera científica la famosa ley de atracción, de atraer pensamientos sumados a emociones. Si te gustó el video no olvides suscribirte, activar la campanita acá abajo, dejar un like y mirar también este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de la ley de atracción y de la física cuántica para que tu vida cambie hoy, que no esperes más.